presentar algunas noticias importantes de este día lunes, con los que arrancamos la semana, y luego vamos a detenernos en algunos aspectos que merecen un comentario adicional. Como ustedes saben, la Presidenta fue internada anoche. La información última que tenemos habla de una bacteriemia con alguna eventualidad de 4 días de tratamiento. No hay información oficial, pero esto es lo que trascendió y ha publicado temprano en la página infobae.com. Antes de su internación, la Presidenta ayer por la mañana dedicó una serie de tweets a comentar la realidad, y hizo una curiosa comparación de Néstor Kirchner con este jovencito Casey Wander. Que bueno, que es un tema que dio para la tele, que dio para algunos chistes, digamos, no para mucho más, digamos. Convengamos en que la democracia argentina presenta aspectos más significativos que los comentarios de este jovencito de 11 años. Pero la Presidenta, que ayer escribió sobre un momento en donde un comisario que fue de parte de López Rega a intervenir en Santa Cruz, un comisario Margaride, y que lo detuvo a Kirchner en aquella época tan complicada, la época de Isabel y López Rega. Entonces la Presidenta lo que estableció fue una comparación entre Néstor Kirchner y Casey Wander. Y dijo: qué paradoja, algunos maltrataron a Casey cual Margarides contemporáneos. Por suerte, ya no encuentran policías para detenerlo y llevarlo preso por hablar de política. Bueno, estamos claros que esto no ocurre en la Argentina, pero no de ahora. Pues por ahí después estos chiquitos suponen que estas cosas son novedades. No son una novedad, ¿no? Hace muchos años que en la Argentina, por suerte, no se detiene gente por sus opiniones políticas. A mí me pareció una comparación un poco carente de sentido de las proporciones. Bueno, a nivel internacional está pasando de todo. Mañana hay elecciones en Estados Unidos con un presidente Obama que no puede ni aparecer en la campaña. Se cayó como un piano. Las encuestas le dan muy mal, y los pronósticos son que pierde. Mañana obviamente se vota para representantes, para senadores y para gobernadores. Y los pronósticos son realmente muy malos para los partidos demócratas, y el presidente deberá encarar seguramente sus últimos 2 años de mandato con minoría en ambas cámaras. Me llamó la atención el dato que se publicó respecto de cómo está bajando el precio de la nafta en Estados Unidos, siendo que la Argentina ocupa casi el puesto número 1 del ranking americano de precio de la nafta. En Estados Unidos la nafta vale 88 centavos de dólar el litro. En Argentina vale 1,50. En Estados Unidos, sorry Marcelo, es 8% el impuesto. En Argentina el impuesto es 48%. ¿Quién se lleva la guita? El gobierno. Estamos por encima de Brasil, bastante por encima de México y muy por encima de Estados Unidos, donde la nafta vale prácticamente la mitad. Ahora fíjense que en Venezuela el litro de nafta vale 18 centavos de dólar. ¿Y el resultado cuál es? Es que se quedaron sin petróleo, obviamente, una locura. Fíjense lo que son las distorsiones, ¿no? En el caso argentino muy por encima, en el venezolano muy por debajo. ¿Cómo juegan los impuestos en Argentina? Es impresionante. Bueno, así que tenemos elecciones en Estados Unidos, tenemos, finalmente la muerte de Brittany Maynard, esta chica que, de 20 y pico de años, que había anunciado su muerte asistida como consecuencia de un cáncer terminal. Finalmente el episodio lamentablemente ocurrió este fin de semana. Venezuela ha resuelto enviar a las calles a 27.500 fiscales para controlar los precios durante la Navidad, bajo el argumento de que el gobierno busca garantizar que la Navidad sea feliz para los venezolanos. Muchos problemas en el mundo con los yihadistas. Ayer mataron 300 personas, una aldea completa en Irak. Una tribu entera, sunita, la mataron ayer entera, una cosa completamente delirante. Tenemos también al Papa en una discusión mundial como consecuencia de que la visión de los medios internacionales ha presentado al Papa como perdiendo la pulseada contra los sectores más conservadores de la Iglesia en el plano de las peleas por los derechos de los divorciados y del tema de los homosexuales. Tanto el diario Guardian en Londres como la revista Newsweek en Estados Unidos han preguntado si está Francisco en crisis. Yo me imagino que el Papa va a insistir con sus puntos de vista sobre la materia, a pesar de lo que aparentemente fue una derrota en las últimas semanas en Roma. Después tenemos otra vez al vicepresidente Vudú en las noticias, yendo al plano argentino, digamos, como consecuencia de que también aparentemente en el caso de Vudú ha habido facturas truchas en una compañía llamada Action Media, una empresa que ¿por qué tiene vicepresidente empresa en sociedad con tipos? Sí, ¿no? Es verdad. Otra vez con Núñez Carmona, de quien hace muchísimo tiempo que no se habla. Así que está la propia AFIP investigándolo. En el plano político no ha pasado mucho.
excepto una presentación justamente en Tigre, mirá vos qué lugar eligieron, de Diego Bossio con Daniel Scioli, que fue motivo de una página completa de Clarín de ayer domingo, en una instancia de una entrega de viviendas y demás. Así que bueno, ahí estaba el tema. Fue casi te diría la única noticia política del fin de semana, ¿no? La aparición de Scioli con un peronismo que intenta ponerlo como su único candidato y con el apoyo de Diego Bossio. Al mismo tiempo se conoció una encuesta de la firma Management and Fee que a mí me llamó la atención, digamos, porque la encuesta lo que plantea es que la gente está preocupada por la inflación, pero no por sus causas, ¿no? Esto es el resumen, ¿no? Porque vos fíjate que el default de la deuda, el cepo cambiario y otros problemas económicos aparecen en un muy segundo plano. Y la gente se preocupa por las consecuencias de los problemas. Esto es la inflación y el desempleo, básicamente. La gente respondió que el próximo gobierno debiera revisar las leyes últimas que el gobierno está aprobando, Código Civil, de abastecimiento, en un 71,2%. Y respecto del optimismo o pesimismo para después de las elecciones, la encuesta se reparte básicamente de esta manera. 28% es optimista, y yo diría apenas 28%. 20 es pesimista y 29 no tiene idea. Bueno, después tenemos el asalto al presidente de la DAIA, que a mí me llamó la atención. Tal vez estoy un poco influenciado por las circunstancias que me rodean en mi propio caso y al de otras personas, pero en cualquier caso lo que pasó es gravísimo, ¿no? Barrio de Flores, sábado de la noche, sábado de la noche, el presidente de la DAIA se baja de su auto con su esposa, vienen dos motochorros de contramano y por robar una cartera le pegan un tiro a la mujer, con éxito, y le intentan tirar a él con una pistola que no funcionó, 2 tiros en el estómago o en el pecho. Obviamente que la señora sobrevivió de casualidad, está bien ahora, hablamos con él temprano, y él también sobrevivió de casualidad. Claro. Imagínense ustedes la escena que sería la Argentina de hoy con el presidente de la DAIA baleado en Buenos Aires. Sí, terrible. A ver, pensemos un segundo en las derivaciones que puede tener lo que para mucha gente es un caso de inseguridad. ¿Ustedes se imaginan la escena? Con las vueltas que la Argentina dio con el tema de Irán, de la AMIA, ¿se dan cuenta de lo que digo, no? O sea, Julio Schlosser, gracias a Dios, es una gran persona, zafó y la pistola no funcionó. Pero imagínense la noticia, lo que hubiera sido, por ejemplo, a nivel mundial, que en Buenos Aires se balea al presidente de la DAIA. Terrible. En parte ya esa noticia existe, digamos. Bueno, tal cual. Sí, claro, lo balearon. Balearon a la mujer, bueno. Y en el caso de él, la pistola no funcionó. En ese caso, ¿cómo le explicábamos al mundo que era un caso de inseguridad? ¿No? En ese caso, ¿cómo se lo explicábamos a la gente? Claro, y no otra cosa. Claro, imagínense. Bueno, ¿sí? Bueno, hasta acá es una parte. Segunda parte. Hay otros temas que me parece que merecen, junto con el caso de Julio Schlosser, algunos comentarios adicionales, siendo que de algún modo son todos como frentes de conflicto. El primero es el que el presidente presentó el viernes pasado, acusando al presidente Obama, que ya lo acusó de cosas peores, lo acusó de terrorista, lo acusó de haber detenido ilegalmente a Osama Bin Laden, y lo hizo en la propia ciudad de Nueva York. Ahora lo acusó de haber designado en un cargo parlamentario a esta señora que se llama Nancy Soderberg, aparentemente lobista de los fondos buitre, designada en un cargo parlamentario. A mí me llamó la atención el nivel de la respuesta de Estados Unidos, que fue como muy de costado, ¿viste? Como diciendo, mira, no, esto no fue así, chavo, a otra cosa. Pero claro, ¿cómo se conecta esto con la información que dice que Argentina va a arreglar con los buitres porque no hay más remedio? A ver, por una razón o por la otra, por cuestiones económicas respecto de la viabilidad económica del país para el año que viene, o por cuestiones vinculadas a temas más escabrosos, como los casos de las cuentas de los señores Báez y compañía, etcétera. No lo sabemos, pero en cualquier caso ha sido probablemente el tema más relevante del fin de semana fuera de la salud presidencial. Esto es la perspectiva de que Argentina modifique leyes o las derogue para poder acordar con los buitres en el mes de enero o de febrero. Al mismo tiempo que ocurre esta ofensiva del gobierno argentino contra el gobierno norteamericano, ayer pasó lo de Procter & Gamble. Ayer domingo el gobierno anunció una acusación por fraude y fuga de divisas contra nada menos que Procter & Gamble, una de las compañías norteamericanas más importantes del mundo que opera en Argentina, y suspendió su operatoria,
quitando el quit, y le pide a la justicia que impida la salida del país de sus ejecutivos. Qué va. A ver, ¿por qué me parece raro esto? Porque, bueno, obviamente un domingo, una compañía norteamericana de esta magnitud, en cualquier caso, y me imagino yo, en el peor de los casos, debemos estar frente a una de las derivaciones disparatadas que tiene el cepo cambiario. Porque una compañía como Procter, para importar y para exportar, se deben volver locos los tipos. O sea, ¿cómo se opera en Argentina sin violentar ninguno de los formularios y formatos y trancas y regulaciones que hay en el sistema para poder vender shampoos? A ver, a mí me parece, por ahí me equivoco, y si me equivoco mañana lo rectificaremos, que Procter & Gamble, semejante monstruo mundial, no necesita sacarle 2,20 pesos al Banco Central de la República Argentina para sobrevivir. Puede ser que hayan incurrido en alguna cuestión grave, yo no lo sé, pero viste que tengo algún olfato. ¿Se me reconoce a mí algún olfato o no? Sí, totalmente. Ok. Entonces me parece muy raro. En el plano económico, ya más de todos los días, la noticia más significativa fue el balance cambiario del mes de octubre. El resto de los datos ya lo comentamos con Tommy, están todos claros. Caída en el nivel de actividad, caída en el nivel de empleo, caída en el nivel de consumo, etc. Este dato me llama la atención porque nosotros nos solemos engañar los argentinos con cierta facilidad. Que el blue está bajo control. Es la noticia del fin de semana, cayó 9% en octubre, cayó el contado con liqui, subió un poco la venta de dólar ahorro. Entonces acá la pregunta que yo formulé temprano y que la quiero repetir es, a ver, ¿por qué bajó el blue? Bajó porque cambiaron las condiciones que había para cuando subió el blue. Es decir, se modificaron los problemas que habían generado este aumento del dólar blue durante el mes anterior, o siguen intactos los problemas, y lo que operó acá fue un formato, si se quiere, un poco policial para intentar controlar el mercado cambiario. Lo subrayo porque también nos creímos que Fábrega había resuelto el problema, en vez de con la policía, con una devaluación parcial de la moneda en el verano pasado, ¿se acuerdan? Y se habló también de la paz cambiaria y de que Fábrega había conseguido efectivamente dominar al tipo de cambio como consecuencia de un aumento de las tasas de interés y de una devaluación relativamente significativa en el mes de febrero, fue, ¿no, Willy? Efectivamente, en enero. Entonces, me pregunto si no estamos de vuelta frente a una creencia de carácter, como dice Capitanich, de carácter coyuntural. Bueno, me parece que a partir de mañana habrá que profundizar el debate respecto de las consecuencias de la aprobación del nuevo Código de Procedimientos Penales, que ya ha sido objetado por muchísima gente bajo el argumento bastante convincente de que los jueces federales quedan sin poder y los fiscales militantes van a ser quienes determinen el futuro de las causas no de inseguridad, pero sí de corrupción. ¿No es cierto? Un tema muy delicado que me parece que vamos a tratar con detalle durante la semana. Al mismo tiempo, hay una controversia como consecuencia de las consecuencias de la renuncia del juez Zaffaroni, que renunció el viernes como él había anunciado. Él se aferró, obviamente, como corresponde, y bien que hizo, digamos, a la regla que dice que los jueces de la Corte deben jubilarse a los 75 años. Una regla, a mi juicio, completamente ridícula. Porque, a ver, uno puede discutir si Zaffaroni si a uno le gusta o no lo que él piensa, pero estamos claros que es un tipo muy lúcido, ¿no? Y sí. Tipo recontra lúcido, y que va ahora a ocupar su tiempo en arreglar los problemas de la FARC en La Habana. Entonces, la verdad que no es una cláusula ridícula, pero en cualquier caso el debate consiste que el gobierno ha dicho que tiene que nominar al juez de la Corte en su reemplazo, obviamente, pero al mismo tiempo la propia Corte no quiere, y la oposición tampoco. ¿Acá se va a imponer el consenso o se va a imponer la ruptura? ¿No? Porque, bien, bueno, me imagino que bien se podría aquí intentar algún formato de consenso entre gobierno y oposición para encontrar un candidato que sea aceptable por todo el mundo. No parece ser el formato. Bueno, en cuanto a las leyes de telecomunicaciones, este bolonqui que hay con los teléfonos y los medios, la frase de Carlos Pañi esta mañana es reveladora en su artículo de esta mañana de La Nación. Dice: el gobierno no legisla para organizar, sino para penalizar. Y le agregamos también para recaudar. Claro. Porque esta combinación de leyes de modificación de la ley de comunicaciones y de ampliación de licitación del espectro de 4G
tienen estos dos propósitos. El segundo, un propósito muy menemista, que es vender, digamos, las joyas de la abuela, Y sí. para juntar unos mangos. Y en el caso de esta ley de telecomunicaciones, que es la que habilita a las telefónicas a participar de los medios de comunicación, estamos claros que es una ley que se hace específicamente contra el grupo Clarín. Entonces, yo entiendo que los formatos podrán ser mejores o peores, pero cuando una ley se hace específicamente para penalizar a alguien, y estamos en un formato complicado. Ya pasó con la ley de medios, que fracasó. Por eso esta ley viene a ser una nueva ley de medios, veremos cómo termina. Y por último, un comentario, y te diría casi es lo que más me llamó la atención de las últimas horas. Hubo una protesta policial, no sé con qué estado están las cosas esta mañana de lunes, en la provincia de Santa Cruz, de un grupo de policías, no todos, que pidieron un aumento salarial y presentaron una protesta relativamente inaceptable. Inaceptable porque las fuerzas de seguridad están armadas y estamos claros que hay gente que opina una cosa, pero yo opino que las huelgas policiales son algo casi poco menos que inaceptable. Al mismo tiempo, esta mañana está la noticia de que en Chubut temen un efecto contagio por la huelga por Santa Cruz y esperemos que esto no se propague por todo el país. Pero sí me llamó la atención y me pareció más grave que la huelga, mucho más grave que la propia huelga, que ya de por sí es muy grave, lo que dijo el jefe de gabinete. Son barbaridades que pasan desapercibidas. Sí. Nos hemos acostumbrado a que un jefe de gabinete nos diga cosas definitivamente inaceptables. Y es como si lloviera. Él mismo debiera preguntarse por qué dice una barbaridad y no pasa nada. Porque él ha dicho que la huelga de Santa Cruz es inaceptable, hasta acá estamos de acuerdo. La relacionó con la oposición y con el golpismo, cosa que ya de por sí es bastante menos inaceptable. Y luego agregó que las noticias relacionadas con esto también son una forma del golpismo, porque es una apología del delito. ¡Wow! Wow. Entonces, ¿qué hacemos? Informamos sobre la huelga policial, informamos lo que dijo Capitanich, porque también existe la apología de la estupidez, ¿no? O sea, si propagar noticias relacionadas con la huelga policial es la apología del delito, me pregunto si comentar lo de Capitanich no es la apología de la taradez, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo se va a decir en un país supuestamente libre que comentar una noticia negativa es provocarla? ¿No será que los margarides que la Presidente sugirió ayer, que por suerte hoy no están, empiezan a volver a estar? Porque les recuerdo que hay un periodista en la Bahía Blanca que casi va preso por publicar revelaciones sobre el caso de Lázaro Báez y está siendo indagado por la justicia. Entonces no va a ser cosa que el comisario Margaride, que por suerte no aplicó para el caso de este jovencito de 11 años, aplique para el resto de la Argentina siguiendo los principios y pensamientos del jefe de gabinete de ministros. Marcelo Longobardi está en Mitre.